Para mí es un placer compartir los conocimientos de la psicología forense a toda la audiencia nacional e internacional que nos beneficia con este propósito de difusión de nuestra ciencia. El tema que hoy día trato tiene que ver con una normatividad jurídica del país reciente, del año 2018, en la cual precisa el acoso sexual. El acoso sexual es un conjunto de conductas que tienen como fin, obviamente, tener el fin sexual con una persona. Vamos a definir dos conceptos jurídicos que tienen que ver con esta disposición del ser humano, en todo caso machista, que tiene el propósito de asediar, acosar, hostilizar a una mujer. Y luego vamos a ver en qué medida esto debe estar considerado en un aspecto a discriminar, si corresponde o no, ya en el ámbito jurídico, considerarse si algo tiene que ver la salud mental de las personas que son acosadas. Y en consecuencia podrían configurar en alguna medida un atenuante, en casos extremos, un eximente. Por lo tanto, es importante conceptualizar el tema clave de esta exposición, que es los reversibles daños o irreversibles daños en la persona. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente, que dice: la norma que crea el ilícito acoso sexual es el Decreto Legislativo 1410 del 11 de septiembre de 2018 y precisa este conjunto de comportamientos, y que en derecho se llama verbos rectores, cualquier forma de vigilar, perseguir, hostigar, asediar o buscar establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de esta. Es término clave en los temas de abuso sexual: consentimiento, para llevar a cabo actos de connotación sexual. No solamente es el acceso, también es la perturbación por frases, verbos, exposiciones, etcétera, que tienen que ver con la tecnología. El daño psicológico, obviamente, estará en la afectación de esa seguridad psicológica de las personas o las víctimas, y que representan en los niveles de vulnerabilidad de ellas, en consecuencia de su salud mental y de los probables daños que haya ocurrido o acontecido en su historia personal en estos ámbitos sexuales. Por lo tanto, el concepto de hostigamiento, que es muy parecido y que tiene que ver con otra norma que está ya arreglada, pero no habla estrictamente de este acoso libre, sino ya explícitamente en ámbitos laborales, organizacionales, etc. Ahí nos dice: el concepto de hostigamiento sexual es la forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseada por la persona contra la que se dirige, pero puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. Cualquier otra índole es limitado a esferas organizacionales, básicamente. En estos casos, no se requiere acreditar el rechazo ni la tolerancia de la conducta. En consecuencia, la natural respuesta, que es inmediata, de cualquier persona que se siente fastidiada por cualquier sujeto que tiende a mortificar su pretensión de hostilidad, perseverancia y persecución y comunicaciones por WhatsApp, Internet, correo, Instagram, lo que sea, va a tener la situación social del alto, ¿no? Porque no hay una institución que te proteja, no hay institución que puede accionar, porque ya está normado en las instituciones
el accionar inmediato, incluso la ley 364 lo establece, ¿no? Sin embargo, aquí dice, no se requiere que acredite el rechazo. Es una situación extrema, realmente extrema, porque eso pone en riesgo justamente este concepto de reversibilidad o irreversibilidad de los daños previos en la víctima. La guía de daño psíquico, su definición, nos dice que es la afectación o alteración de alguna de las funciones mentales o capacidades de la persona producida por un hecho o conjunto de situaciones de violencia que determina un menoscabo temporal o permanente. Ojo, equivalentes o homólogos términos a reversible o irreversible. Temporal es lo reversible, irreversible es lo permanente del funcionamiento integral previo. Entonces, si tenemos la conceptualización del daño psíquico o del daño psicológico o afectación, como ahora se está normando en la norma resolución ministerial que corrige la plana del Ministerio Público en su guía, en cuanto a afectación psicológica, que ya cursa en los temas rigurosamente científicos, por cuanto precisa que debe haber hipótesis, metodología, marco teórico, que fundamenta los exámenes psicológicos. Esto no está previsto ni está considerado, mucho menos la reversibilidad en el manejo probatorio científico forense. Las guías del 2016 y siguientes, sea MINSA, sea SEM, sea Ministerio Público, ninguna establece un rigor científico rígido, ¿no? Por decir una frase que se contextualice con lo que realmente sucede en nuestro contexto científico forense profesional vigente. Lamentablemente, esto no puede pasar inadvertido, en tanto que el principio que origina el control de la cientificidad de nuestro ejercicio probatorio en los sistemas jurídicos tiene un precedente importante que no se ha puesto como lámina, pero quiero resumirlo brevemente. Los principios de Dauber, el año 93, y que se jurisprudencian en nuestro país el 2015, un año antes de la emisión de todas las directivas del país, de todas las instituciones que tienen que ver con la mujer y los científicos forenses. En ella, este hito histórico, que tiene un carácter epistemológico, no en el país, sino en el mundo, de cómo se debe enfocar la probanza de un peritaje que está centrado ya no en si tiene crédito, si tiene título, si estudió, sino en lo que dice el perito. Es decir, la verbilocuencia equivalente, homóloga a su explicitez científica, será lo que demuestre realmente lo que quiere demostrar. Y para eso establece 4 criterios. Los criterios de falsa habilidad, de estandarización de las mediciones, del concierto científico nacional e internacional, o de la sustentación científica de algunas investigaciones que tengan que ver con lo que uno dice. Estos 4 criterios son los que significan la apreciación del sistema jurídico para que esto sea válido. Lamentablemente no se da. Lamentablemente todavía no nos ponemos a la altura de las competencias, salvo esta guía, esta última norma del MINSA que plantea justamente ya la incursión de ese rigor. Y digo ese rigor que todavía no alcanza a la plenitud de lo que se desea, es decir, ser mucho más agudos, exactos y competitivos en el contexto no solo latinoamericano, sino mundial, porque esto ya se da en otras realidades. Nosotros todavía estamos, podemos decir, desfasados en la cientificidad. Vamos a ver, en este caso concreto del acoso psicológico en víctimas de abuso sexual, ¿qué acontece? Obviamente hay un acosador y una víctima. Acá vemos en 3 círculos claros
cómo se da este fenómeno. Y que hay obviamente una victimización si fuera un primer acto, pero cuando hay precedentes patológicos, cuando hay experiencias de vulnerabilidad, obviamente es muy probable, y creo que certeramente, hay revictimización secundaria de lo que ha acontecido previamente en la víctima del acoso reciente. Por lo tanto, solo dos frases, dos actos, dos gestos de cualquier acosador puede generar una respuesta de reactivación de su revictimización, de ese daño permanente e irreversible. Aquí vemos que el perito no advierte o no lo comunica la víctima y renueva el daño y lo asocia al agresor. Entonces, esta es la circunstancia que advertido estoy porque veo casos en lo privado. Yo he dejado medicina legal hace unos 3 años y encuentro que la norma, la regla raza es obviamente certificar el daño y imputar el ilícito a quien es víctima de un mal proceder machista, evidentemente. Eso sí, no hay discusión, pero el tema es puntual, que la revictimización magnifica el daño, generaliza una posibilidad de interpretación de un falso positivo real. Consecuencia, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, para eso vamos a ver el caso que acontece sobre ese tema. En primer lugar, la probanza de los temas de acoso sexual implican peritajes previos que no los realiza Medicina Legal, por ejemplo, o cualquier entidad del Estado, salvo la policía, que sí toma estas pericias como pronunciamientos. Pronunciamientos técnicos sobre documentos, evidencias simples o complejas, y en eso también está inmersa o incursa las pruebas tecnológicas de la comunicación. Vale decir, los videos, los chats, el WhatsApp, los medios de comunicación, correos electrónicos y todas las redes que se usan hoy en día para comunicarse. Y que evidentemente allí se encuentra la prueba y la evidencia sustantiva del ilícito. Sin embargo, en medicina legal todavía no existe esa orden, esa previsión, esa regla que tenga que ver con qué voy a evaluar, ¿no? Estoy evaluando a alguien que se dice víctima o alguien que es acosador y no tenemos las evidencias sustantivamente previamente confirmadas. ¿Qué implica eso? Que el trabajo profesional en medicina legal necesita ampliar sus horizontes y aplicar nuevas formas de abordaje de la problemática, más que nada hoy en día que tiende a convertirse en tecnológica. Allí está el kit de esta probable limitación, no necesariamente. Esto es para los casos en general, pero en los casos específicos en donde no hay de repente prueba y solamente hay un acto, una gestión o un acto perturbador, erótico, de alguien que se atreve a insinuar o ofender a la dignidad de una persona, obviamente va a estar incurso en el ilícito. Pero el daño que pueda aparecer podría ser fenomenalmente extraordinario si no advertimos exactamente qué pasó con lo que aconteció y qué pruebas hay de lo que aconteció y qué argumentos tenemos para calificar lo que tenemos. Entonces, cuidado, el tema va por el riesgo de la intervención probatoria, que dicho sea de paso, en mi concepto no tiene casi nada probatorio, en tanto que no se aplique mayores rigores. El objetivo que se planteó, obviamente, era evaluar ese peritaje, que no le hemos puesto número, ni persona que lo es, del Centro de Emergencia Mujer. 5 de enero del 2019, con el objeto de contradecir todo lo que corresponda a dicho dictamen pericial, psicológico, oficial del Estado, Ministerio de la Mujer, a fin de que se fundamente metodológica y científicamente evaluar las praxis científicas aplicadas respecto al rigor
metodológico para arribar a las conclusiones que califican afectación psicológica de tipo cognitivo y emocional asociados a los últimos hechos de agresión denunciados. Bien, entonces los fundamentos evidentemente están en las teorías científicas que correspondan citar. De repente me quedé corto, pero lo importante es cumplir con el rigor científico, ¿no? El ciclo de violencia, el retraimiento social y daños en la infancia, que existe bibliografía, que marcan la estructuración de la personalidad, los trastornos de la personalidad paranoide, porque menciona la perito que tiene algún rasgo paranoide, la teoría psicológica de Bronister, que habla de los sistemas, la victimología criminal de Soria, que nos habla de cómo debemos entender lo que es la pareja criminal o la pareja penal en todo caso, en este caso víctima y agresor. Las secuelas de la víctima del abuso sexual infantil, también Echeburúa nos habló mucho de esta sintomatología típica de los malos tratos y de cualquier ofensa en una persona por acoso. Entonces, ¿en qué metodología aplicamos? Obviamente el análisis post facto, el análisis de caso, contenido del informe, porque es un análisis de contenidos, y sobremanera encontramos lo siguiente, ¿no? La calificación de ese perfil indica que la víctima presunta presenta dificultad. Solo lo amarillo vamos a leer para contener lo que dicen los periodistas, la pepa de la noticia. Ahí tenemos la presenta dificultad para tomar decisiones, confusión, dificultad en la concentración, así como pensamientos paranoicos. El área socioemocional, indicadores de depresión asociados a los hechos denunciados, tales como tristeza, ganas frecuentes de llorar, dificultad para dormir, cansancio, incremento de apetito, molestias estomacales, dificultad para disfrutar de sus actividades, irritabilidad, poca esperanza en el futuro, etcétera, ¿no? Además hay nerviosismo, intranquilidad, temor, dolor de cabeza, una serie de síntomas que más parecen copiados de alguna bibliografía y lo real. Evidentemente, todo eso puede haberlo verbalizado la víctima, pero hay que tomarse prudentes confirmaciones de lo que se advierte. En el área familiar, fue víctima de violencia física y psicológica, que parte de la madre, con quien mantiene una relación conflictiva hasta la actualidad. Y bueno, quiero contar, porque acá no ocupo tiempo para meter lo que dice la víctima, dice que fue violada por una persona cercana al entorno del domicilio y que la madre la obligó a formalizar una relación estable con este señor. Y en consecuencia eso terminó mal, terminó abortando ese compromiso. Ya ustedes pueden estimar en qué medida puede haber afectado ese manejo tan conflictivo con la madre y tan perturbador, ¿no? En el área psicosexual hay una pérdida del interés del sexo opuesto, por lo que intenta aislar y controlar los impulsos sexuales. Esto es curioso, interesante, preocupante, porque obviamente la data tiene que ser muy íntima en la intervención profesional, lo cual da muchos indicadores de lo que es secuela de un daño de corte sexual. Entonces, ¿qué resultados? En discusión hay bastantes resultados. Aquí, permítanme anunciar algunos datos que sirven para alimentar un poco más esto antes de concluir con esta rápida sustentación. Bien. Entonces, por ejemplo, nos dice, hay problemas de estructura del pensamiento, evidentemente. Habla en su niñez, problemas con un profesor de matemáticas que la maltrataba. Mostró una conducta tímida y poco sociable de temprana edad. A los 15 años fue víctima de abuso sexual por parte de una persona hasta el momento desconocida.
Y si bien le contó a su madre lo sucedido, ella no le creyó y le obligó a vivir con su agresor por 3 años. Una historia evolutiva lamentable, que tiene unas marcas muy importantes en lo que significa daño psicológico y que perturban de por vida a cualquier persona. El estrés postraumático termina convirtiéndose en un trastorno de Estambul, si es que esto hubiera permanecido. Pero no, eso abortó. Entonces es muy probable que tenga el estrés postraumático. O los indicadores no tan floridos, pero algo de eso debe quedar. Finalmente, tiene ahora una pareja, la cual probablemente por su característica de ella debe tener alguna afinidad, y diría en términos groseros, de patología. Y que probablemente sea el impulsor de esta denuncia. Es muy probable. Por último, la persona no acepta comprender, atender sin evidencias propias de lo que acusa, solo sus dichos, que es el objetivo de un ilícito, ¿no? ¿Qué sucede? En el interín de esta ofensa se le llama la atención al auxiliar que trabajaba en esta entidad educativa, porque se da el contexto de una entidad educativa, y obviamente le pide disculpas, pero es ahí donde se notan los rasgos paranoides. Asume ira, rabia, cólera, se sale del ambiente donde hay esta suerte de disculpa, que con todo derecho puede seguir accionando, pero demuestra una falta de control. Y finalmente, todas estas argumentaciones nos permiten hablar de que es evidente, pues que lo que los teóricos conocen al respecto es que todas estas historias de patología, desde temprana edad, de daños marcados y sostenidos, porque parece no haber tenido psicoterapia, ni mucho menos una atención adecuada, generan pues una historia de daños sexuales, de familia y probablemente actualmente de pareja. Y que dichos factores de riesgo en su evolución y daños estructuran patologías de la personalidad, problemas de comunicación con prejuicios o esquemas irreales o distorsiones cognitivas. Y esto es lo que ha acontecido. Bueno, no vamos a tocar el amplio horizonte de las distorsiones cognitivas que se dan no solo en los varones, sino también en las mujeres, en torno a todo lo que han vivido lamentablemente. Digo, daños en concreto. Entonces, las conductas inseguras, nos dice Glukowski y Jung, desde el año 97, que las conductas inseguras, inmaduras o de dependencia, surgen de la crianza bajo dominios de desconexión y rechazo. Hablamos de lo disociativo. Estos individuos se educan en entornos con carencia de figuras afectivas, de apego y estabilidad emocional. Y debido a ello son adultos inestables, emocionalmente inseguros, ante el apoyo emocional de otros, y expresan temor y preocupación por el abandono, percibiendo cada daño como intencional y asumiendo la idea de que nadie comprende sus deseos de amor, aceptación, seguridad y empatía. Evidentemente, este es lo que conocemos clásicamente como una persona neurótica, producto de su experiencia histórica lamentablemente dañosa. Entonces, en consecuencia, estos resultados no configuran, evidentemente, con plenitud lo que significa todo lo que significa el acoso, la forma de vigilar, perseguir, hostigar, asediar, que es bastante para bueno, que sea una suficiente, ¿no? Pero importante es advertir que de todo ello hay una conducta que es la de hostigar. La hostigó, se propasó, la ofendió
pero luego se rectificó, se disculpó, pero no fue perdonado. Sencillamente, esto puede pasar mucho en personas, evidentemente, bajo esta caracterización psicopatológica. Entonces, aquí ya el derecho tendrá que valorar, en virtud de que no existen todavía protocolos que sirvan para discriminar, la valoración exacta de lo que significa un daño irreversible y cómo debemos ponderarlo para efectos de no impactar en el sistema con falsos positivos que no son de manera muy groseros, muy contundentes, muy sostenidos en el tiempo. Por lo tanto, esta es la observación que traigo al Congreso para que no solo sirva para los colegas que ahora tenemos que trabajar en lo forense con mayor rigor científico, sino para que el sistema mejore y se perfeccione con protocolos más ajustados a lo clínico, psicopatológico, y que sirva también a la normatividad vigente para ser más competitivos en nuestro ejercicio probatorio científico. Muchas gracias. Eso es la exposición. Sería bueno recibir preguntas porque para eso estoy. Gracias. Muchas gracias, doctor José García. Vamos a ver si hay una ronda de preguntas. A ver. No, doctor, no hay ninguna pregunta hecha. Más bien agradecemos. Muy bueno o no he entendido. ¿Cómo es? No, está muy buena la ponencia. Le agradezco. Sí. Bien, estamos para apoyar. Muchas temáticas están apareciendo desde que he salido en medicina legal. Yo creo que hay mucho por trabajar, sobre todo protocolos. Hay que dar un salto cualitativo. Le decía a los abogados de oficio hace poco que estaba en el Ministerio de Justicia exponiendo estos temas hacia la violencia familiar en el enfoque interdisciplinario, que es un reto porque las normas hoy en día son del futuro. Nos dan la posibilidad de empoderarnos a las ciencias que trabajamos en lo probatorio de la mujer. Y hay que ponernos en tono al reto, ¿no? Porque en la medida que estemos en tono al reto, vamos a mejorar nuestro estatus. Ya he dicho ahí, por ejemplo, que necesitamos políticas nacionales en donde se permita la psicología, las asistentes sociales, los médicos, bueno, tienen carrera, pero en los forenses no se connota casi nada. Somos un elemento horizontal de base, somos obreritos de un ejercicio probatorio, pero no tenemos políticas donde se regule, se supervise, como lo exige ahora el nuevo reglamento de la ley 30364, en donde existe atención para los agresores, atención para las víctimas, supervisión de los informes de las medidas de protección, y que obliga a un sistema digital vigente, horizontal, permisible y actualizado. Esperemos que lleguemos a ese momento para poder avanzar en lo que es sustantivo, que hagamos ciencia. De eso se trata, que hagamos ciencia. Muchas gracias.